Welcome to another episode of A Bad Idea for Podcast. Today's guest needs no introduction, and also this episode is going to be fully en español. Así que tengo que presentar con muchísimo gusto a una de mis mejores amigas en esta industria, a una persona que conozco desde hace más de 15 años, la cual estuvo en el último show que tuve como productor en ESPN, además de ser una mujer talentosísima, inteligente, la cara de NFL Live, la cara de SportsCenter, una de las estrellas más importantes y más representativas de ESPN en México y en Estados Unidos. Así que las palabras y los adjetivos quedarían cortos, pero quiero recibir con mucho cariño y con una admiración tremenda a Cari Correa. Cari, ¿cómo está? Ay, qué bonita presentación, mi Juanelo. Qué gusto volver a verte, estar contigo. Los fierros y este tema de la tecnología que nos ha permitido avanzar en acercarnos, también a veces nos complica las cosas, sobre todo para los que somos de vieja generación y que no la entendemos muy bien. Gracias por tu paciencia. No, al contrario, te voy a echar a ti las flores, gracias por tu paciencia, porque los fierros a veces sí no ayudan. Cari, neta, Exacto. qué gusto tenerte en el podcast. Quiero entrar directo al tema, porque yo te conozco personalmente y te conozco profesionalmente, pero quiero que la gente que esté viendo y esté escuchando este podcast también conozca un poco más de ti, más allá de lo que ve en televisión o lo que ha visto profesionalmente tuyo, ¿ok? Entonces, primero, llévanos a como ese primer momento en donde empiezas a ver deportes, ¿cómo fue? Desde muy chiquita siempre tuve de alguna manera cercanía con los deportes porque hice diferentes disciplinas de pequeña, pero también porque los domingos era clásico que íbamos a casa de mis abuelos y ahí se reunían todos mis primos mayores y se reunían a ver fútbol americano, que de hecho ellos entrenaban fútbol americano. Entonces desde ahí como que fui absorbiendo el amor por ese deporte y mi papá aparte es súper aficionado al fútbol soccer, entonces no perdona partido, todos los veía y yo me sentaba a verlos con él. Claro que yo no me imaginaba, no me pasaba por la cabeza que en algún momento yo me iba a dedicar a los deportes, porque en aquel entonces no tenía yo alguna figura femenina al aire, ni conduciendo, ni narrando, analizando, opinando, reporteando, nada en deportes. Entonces como que para esa niña pequeña pues no era como algo posible, aunque siempre supe que quería dedicarme a los medios de comunicación y bueno, ya después la vida como que me fue llevando por diferentes lados hasta que Claro. tuve la oportunidad de trabajar en esto. Ok. No quiero tirarte una curva, pero ya que dices que toda tu familia sea involucrada viendo el deporte, o como aficionados en el deporte, ¿te acuerdas de algún partido en particular que hayas dicho, wow, qué momento viví con mi familia y qué partido? ¿Te acordarás a lo mejor de ese partido? Partidos de soccer. Whatever. Porque mira, de soccer me acuerdo mucho porque evidentemente para mí era muy llamativo Claro. el famosísimo equipo leyenda de los Toros Neza, ¿no? Claro, sí, 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 Donde sí. estaba el Pony, donde estaba Miguel Herrera, Mohamed, sí. Mohamed, y que se decoloraban el pelo y utilizaban estas máscaras. Entonces, como que eso, imagínate, para una pequeña, pues era muy llamativo, entonces me quedó muy grabado. Ok. Eso en el soccer. Luego otro evento deportivo pues era cuando había peleas de Julio César Chávez y se reunía, deja tú la familia, la colonia Sí, entera sí, sí. y ponían, o sea, cerraban calles y ponían, bueno, donde yo vivía, ¿verdad? Y ponían las sillas así, o sea, sobre la avenida, pues para todos juntos ver y sacaban como Claro. literal las botanas y era como una hermandad, o sea, incluso con el vecino con el que puedes estarte peleando o que nunca se dirigían el saludo, eso era muy bonito. Totalmente, totalmente. Me puedo identificar mucho con eso porque en mi casa no pasaba eso, o sea, no cerraban las calles, pero sí me acuerdo mucho cómo la gente, los vecinos se acercaban para saber qué es lo que estaba pasando. Era como, estás viendo la pelea, o estás viendo el mundial, o estás viendo Claro. tal. Wow, era la verdad increíble. Y ahorita que dijiste Julio César, me acuerdo hace, ¿qué será? ¿10 años? No, probablemente menos, 7 años tal vez, que estábamos en Las Vegas cubriendo una Sí. pelea, una semana con Canelo. Me acuerdo mucho porque yo no conocía en persona a Julio César Chávez. Y para mí verlo me hizo recordar, y lo que tú dices ahorita, cómo, o sea, la emoción que vivía la gente al ver las peleas de él en televisión,
Pero ahora verlo en vivo, y me acuerdo mucho la presentación que siempre le hacían cuando decían el campeón mexicano, Julio. Y para mí era como, wow. Y ya que lo vi yo, ok, ok. No, no quería tener como este starstruck, pero era como, ok, es mi compañero de trabajo, hay que darle, ¿no? Sí, qué difícil, ¿no? Porque somos afortunados de haber podido trabajar con grandes leyendas del deporte y a veces como que ya lo Sí. normalizas y no debería dejar de sorprendernos eso. Correcto, correcto. Ahora, ya que dijiste esto de tu infancia, quiero saber, ¿habrá habido algún momento en tu infancia que hoy puedas decir me marcó como profesionista, como lo que soy hoy, como, sí, como en televisión? Sí, yo te digo, practicaba desde muy chiquita diferentes deportes. Mis papás como intentando entretenerme, supongo. Y en el que más pasé tiempo y que más me gustó fue la gimnasia. Entonces, no era fácil vencer mis miedos, por ejemplo, a la vida de equilibrio. Me daba pavor porque alguna vez me caí, me di un golpe muy fuerte en las costillas, o sea, terminé en clínica y todo. Entonces, después era como retomar y vencer el miedo otra vez a subirte. Y eso, quieras o no, son como lecciones de vida, o sea, porque al final la vida es así, o sea, te van a pasar mil eventos y después tienes que regresar y volver a tomar el toro por los cuernos y la disciplina yo creo que te regala el, esta constancia de todos los días, volverte a armar el equipo, llegar a tu entrenamiento, trabajar durísimo, volver a casa cansada, pero y además cumplir con tus otras actividades, que en mi caso pues obviamente era la escuela, y al día siguiente regresar a hacer toda la misma rutina, obedecer a tus maestros, o sea, como que siento que de alguna manera te va formando en cuanto a disciplina, constancia, perseverancia, que es, eso se que te queda marcado para ya sea los medios de comunicación o cualquier otra carrera que haya uno elegido, ¿no? Claro. Y de esa disciplina, ¿cómo ha cambiado desde que llegaste ese primer día hace 15 años a ESPN al día de hoy? ¿Cómo crees que has sí, cambiado como profesionista? ¿Cómo te ha impactado estos 15 años que llevas ya de carrera solamente en ESPN? Claro, solamente en ESPN, porque llevo muchísimo tiempo en televisión, desde los seis Correcto. años empecé a trabajar. Ujú. Un poquito inquieta la Sí, niña, sí, sí. aunque hacía otras cosas, no deportes específicamente, pero pues eso yo creo, principalmente la constancia, porque durante todos estos años te podrás imaginar la cantidad de gente que he visto pasar y que por alguna u otra circunstancia no perdura en este medio, que es ultra exigente, que hay demasiados precios a pagar. Constantemente cuando se dan sobre todo los grandes eventos, pues tú te imaginarás, y supongo que también lo viviste, te escriben amigos del pasado, ex Sí, compañeros de colegio, y te dicen, wow, increíble que estás haciendo eso. Y uno piensa, pues sí, pero no creas que me la vivo de fiesta, o sea, o que estoy tomando con los jugadores, ¿no? O sea, claro. esto significó el desarraigo de dejar a mi familia una semana, 15 días, un mes, 40 días, de perderte muchos eventos familiares, eventos importantes, cumpleaños, bodas, en fin, el trabajar, yo trabajo todos los días de noche, entonces siempre pienso, soy mamá de día y voy a trabajar de noche cuando todo el mundo ya está volviendo a su casa a descansar y a mí todavía Claro. me faltan como 5, 8 horas más de estar despierta, o sea, yo no duermo lo que tú duermes, yo vivo al revés. Durante 15 años hacer eso, tener el horario volteado, pues ha tenido consecuencias también a nivel salud. Entonces hay muchas cosas que la gente no se entera. Y sí, es un trabajo extraordinario y somos bendecidos de tenerlo y hay que estar muy Sí. agradecidos, pero el haber permanecido durante esos 15 años, pues tiene que ver con la constancia y la disciplina. Correcto. Creo que ahí yo pondría, trae ciertos beneficios, pero también tienes que sacrificar ciertas cosas para poder llegar a donde has llegado, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? ¿Cuál sería ese primer elemento que tú crees que la gente no entiende de la gente que está trabajando en televisión? Porque bien mencionas que todo el mundo vemos desde aquí afuera el, wow, está en el Super Bowl, está en el Mundial, está en la Euro, está en esto, está en lo otro. Pero, ¿cuál sería ese elemento que tú crees que la gente dice, es que no entiendes lo que es realmente estar trabajando en deportes?
Muchas cosas. Mira, lo primero que se me ocurrió fue, y me dio risa, Sí, porque sí. también cada vez que hay algún evento me dicen, oye, ¿no me puedes conseguir unos boletos? Y es que yo no soy vendedora de boletos. O sea, No trabajo en Ticketmaster, pero exacto, exacto. No, pero, y cuando les trato de explicar así de, a ver, si yo quiero boletos, yo también los tengo que comprar como cualquier otra persona claro, normal. Me dicen, bueno, pero tú los conoces, entonces tú se los puedes pedir. No, 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 tampoco funciona así, ¿no? Bueno, eso es lo primero, que la gente como que ahí no, en general, sí, sí, tiene sí. a lo mejor otro concepto. Luego este lado de, por ejemplo, lo que implica estar al aire, a veces me dicen, bueno, pero tu show nada más dura 1 hora. Pero eso no significa que yo nada más trabajo 1 hora. O sea, hay muchas horas previas de preparación, desde el productor, todo un equipo de producción que está aterrizando los temas. Hay juntas de trabajo para elegirlos, para asignarlos y ver cada quien que le toca y preparar tú tus propios temas. La gente se impresiona mucho cuando yo les explico en ESPN, no tenemos un departamento de redacción. Sé que así funciona en otras televisoras, porque yo también trabajé en otras televisoras, y acá nadie te escribe nada. Entonces, cuando yo les digo, no, uno tiene que investigar sus temas, tú los redactas, tú eres responsable del tono que le estás dando y cómo estás presentando la información, se quedan como, ¿en serio? Siempre creí que estaban leyendo, eso es lo que me dicen, ¿no? Este, y bueno, es como que en la sección de derribando mitos, todas esas cosas pasan muy frecuentemente y la gente tiene como otro concepto y luego también el hecho de esto, de que si nos vamos de cobertura creen que todo el rato estamos de fiesta y en realidad no tienes un horario determinado. Trabajas desde que amanece y hasta que ya te vas a dormir o te dan corte, que puede ser a la 1 de la mañana, comes lo que sea y, o sea, lo que sea y cuando caiga, porque tampoco tienes horarios definidos. Cuando estás de cobertura, es que estás disponible las 24 horas para cuando te piden hacer un enlace, ¿no? Entonces Ujú, trabajas mucho más estando fuera que incluso estando en tu ciudad base con un horario más definido, pues. claro. Yo ahí me gustaría agregar también el que la gente entienda qué difícil es estar viendo una cámara, hablando, intentando hilar tus ideas o escuchando lo que te dice alguien al que estás entrevistando y tener una vocecita molesta en el oído diciéndote, pregunta más, pregunta menos, más rápido, más esto, a lo que viene. Eso creo que yo pondría como lo más complejo del trabajo, ¿no? Sí, cuando el analista está hablando y se explayó, pero los tiempos de televisión son muy estrictos, entonces el productor te está diciendo, interrúmpelo, Corta, corta, sí. córtalo, pero tú no te quieres ver grosero ni con el compañero ni al aire, porque la gente que te está viendo no tiene ni idea, o cuando hay errores, porque pues en un show en vivo, pues todos estamos vulnerables a que esto pueda ocurrir. Sí. Y el error puede venir del productor, del cámara, de los chavos de redacción o lo que sea. Y tú eres el que está poniendo la cara al aire. Entonces tú tienes que improvisar, sacar muchas veces las cosas por tablas, corregir sobre el aire al momento para que no se note y entonces cubrir los errores tanto propios como los errores que puede tener cualquier otro del equipo, porque Correcto. pues todos somos humanos y a todos nos puede pasar, ¿no? Pero la cara visible eres tú. Y si tú no lo cubriste, la gente piensa que el que se equivocó eres tú. No va a investigar si fue el productor, el staff, no, no da igual. Correcto, correcto. Eso yo creo que es lo que yo pondría como el principal reto que la gente que está a cuadro como tú tiene que pasar. Ahora, llévame la primera cobertura que tuviste con ESPN. ¿Te acuerdas más o menos cómo fue? Y si hay algo en particular que sea lo que más te llamó la atención. Me llevaron como pian pianito, porque empecé con coberturas locales, digamos, en México, el Abierto Mexicano de Tenis, lo cubrí un par de veces antes de poder salir al extranjero con ESPN. Mi primer viaje importante fue hacia el Super Bowl 47 en Nueva Orleans y uno nunca olvida cuál fue su primer Super Bowl on-site. Siempre va a tener un sabor y un cariño muy especial. Y ese Super Bowl, me acuerdo, eran San Francisco 49ers ante los Baltimore Ravens, donde se fue la luz en el estadio como por 45 minutos, el medio tiempo fue de Beyoncé, el enfrentamiento de los hermanos Shanahan.
Y a mí me tocaba hacer el color de la ciudad. Fue de verdad muy linda experiencia porque aparte es una ciudad muy colorida y que se presta mucho para hacer color. Y encontrarme con toda la historia de lo que había dejado a su paso Katrina, la parte ya reconstruida y la que todavía tenía pues esos rasgos que había dejado este huracán. Eran muchos contrastes, había que contar con mucho respeto todas las historias y trabajé full. Yo era muy flaquita en ese entonces y todavía me acuerdo que bajé como 5 kilos porque no parábamos, dormía muy poco. Pero bueno, era también la adrenalina de estar en una primera cobertura de ese tamaño y enfrentarme a la fiesta máxima de los Estados Unidos en cuanto a deporte, que es la semana del Super Bowl. Claro, porque una cosa era verlo por televisión cuando estabas chica o que estabas creciendo con tu familia y a otra es ya estar ahí, ser protagonista de eso. Entonces sí, wow, Sí. wow. Hablando de estas historias que uno tiene que cubrir muchas veces en televisión, ¿te acuerdas de alguna historia que te haya impactado, una historia humana que te haya impactado, que haya movido como fibras en ti? Sí, en el Mundial de Brasil, yo también fui a hacer un programa especial que se llamaba El Color de Brasil junto con Martin Einstein, que son grosso de esta industria. Y pues también salíamos mucho a las calles a buscar historias. Y Brasil tenía todos estos contrastes. Estaba la parte más turística, Copacabana, donde pues estaba, ya te imaginarás, toda la gente que venía a disfrutar de la fiesta del Mundial, pero también estaba el otro lado de las favelas y te adentrabas un poquito más, pues, de toda la pobreza, de la inseguridad, etcétera. Y me acuerdo que ESPN nos cuidaba mucho, había elementos de seguridad y no nos permitían meternos a ciertas zonas para protegernos. Pero yo en un momento, sin ni siquiera tener que adentrarme en esas zonas, salí con mi teléfono. En ese entonces no se hacía, o sea, no había de este boom de redes sociales ni muchos videos, ¿no? Pero yo salí con mi teléfono y empecé a grabar y a narrar lo que me encontraba y me encontré gente que vivía en condición de calle, en medio de todo el FanFest, que que no perdía la sonrisa, porque también así son los brasileños, ¿no? Y dominaban el balón y sonreían y querían contarte su historia. Y entonces, o el señor que era pescador y que se levantaba a las 3 de la mañana y que salía en una lanchita, a recoger lo que podía para darle de comer a su familia. Y luego se encontraba con toda esta gente que estaba como embriagada de fiesta y bueno, entre todos esos contrastes, yo creo que me llevé como demasiado crecimiento. Esas cosas no salieron al aire en ESPN, pero yo las publiqué algunas en YouTube y, y fueron como, claro que para mí tenía, o sea, como un sabor especial porque en ese programa teníamos entrevistas a grandes leyendas del fútbol, pero al mismo tiempo yo tenía esta convivencia con la realidad, digamos. Claro. Y de esas historias humanas, Karim, y evidentemente todo el mundo conocemos la situación que sucede en Brasil y en las favelas en particular, y que puede llegar a tocar y dar como mucha sensibilidad de lo que está sucediendo, lo que mencionas, como un evento tan grande como el Mundial o los Olímpicos, y a la par es otra realidad, ¿no? Que tendría que ser como Ujú. la realidad 100%. Pero ahora, en ese sentido de esas historias humanas, ¿tú te acuerdas en una en donde tú hayas dicho, no puedo? Esto te toca ya sabes, como que dicen, pega tan cerca que dices, no. ¿Te acuerdas alguna? Digo, yo lo pongo porque en mi experiencia me acuerdo mucho cuando pasó lo del Chapecoense. Justo lo que Sí, decías de sí. Brasil. Me acuerdo mucho de eso. Yo estaba al aire, estábamos al aire haciendo un show con Sergio Dip y Cristian Alexander, tocando X tema. Y pasó lo del accidente de la gente y de los futbolistas que iban siguiendo al Chapecoense. Para mí ese momento fue como ser humano, más allá de productor, más allá de trabajar en deportes, dije, yo no puedo. O sea, Ujú. emocionalmente era demasiado porque sabes hacia dónde tienes que llevar la nota y hacia dónde tienes que encontrar las reacciones y tienes que contar la historia. Y se vuelve muy Sí. difícil. Entonces, por eso, y esto es más como una pregunta que me quiero hacer a mí mismo y responderme yo, pero quiero escucharla de ti también como una colega, una profesionista también de esto, ¿no?
Me acuerdo que cuando sucedió justo lo del Chapecoense, yo estaba al aire en Sports Center con Tony Kerky y claro, él con más años de experiencia haciendo Sports Center que yo y aún así a los dos nos cimbró y tratamos de ser muy respetuosos porque no había mucha información, no había prácticamente nada. Este, y ahí sí hay un departamento de información que es el responsable de decirte hasta aquí podemos decir o afirmar, esta información nos la guardamos todavía porque no es oficial. Entonces vas muy de la mano con ellos y de cierto modo ese show se volvió un tanto repetitivo porque no teníamos mucha información, era nada más repetir para informar y para mantener al tanto de última hora tal cual la nota como se había dado, y muy delicado porque sabes que estás tocando pues temas de salud o de vidas humanas y que tienen familias y bueno, son momentos sumamente delicados como también por ejemplo la muerte de Pelé cuando nos pasó. Eh, a pesar de que pues el señor ya llevaba años con dificultades en cuestiones de salud, pues de todos modos cuando llega ese momento hay mucho lamento alrededor, fue una tremenda leyenda y pues nada, tratarlo con muchísimo respeto y ahí sí con la sensibilidad que te ha dado pues la vida, ¿no? Y con cierto criterio, sentido común, más allá de lo que también te va diciendo y te va llevando de la mano el Departamento de Información. Correcto, correcto, correcto. Gracias. Porque quería saber qué pensabas tú también de eso, porque siempre ha sido como algo que tengo como muy presente de todo el tiempo que uno trabaja en los medios, ese pequeñito momento en el que dices, "Oh", te pega emocionalmente, ¿no? Pero también, Claro. por otro lado, como seres humanos, nosotros tenemos que contar nuestra propia historia. Tú lo hiciste hace un par de meses, a inicios de año, que yo creo y personalmente tengo que mostrar todo el aprecio y respeto por ti, la valentía para hacerlo, porque te mostraste tal cual eres hacia la gente afuera. Les dijiste, esta soy yo, esto es lo que estoy pasando. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué momento dijiste, ya no puedo con esa situación personalmente y tengo que exteriorizarla y tengo que contarla a la gente? Lo que pasa es que duré 3 años muy enferma, cada vez me iba Ujú. enfermando más, pero yo, o sea, los médicos no sabían qué tenía y yo no sabía entonces ni cómo explicarlo. Porque es muy frustrante cuando tú sabes que algo no está bien, tratas de checarte y todos los médicos o los especialistas te dicen todo está correcto. Entonces empiezas como a sentirte, ¿estoy enloqueciendo o qué? ¿No? O sea, si me dicen que estoy bien, pues yo nunca dejé de ir a trabajar, me veía perfectamente como una persona funcional, pero yo sentía que me estaba literal muriendo en vida. Empecé a perder la vista, empecé a perder la memoria, fuerza no tenía nada, despertaba completamente acabada, con dolor de todo el cuerpo, dolores articulares muy fuertes, me costaba mucho desentumir mis manos en las mañanas, me tomaba mucho tiempo. Bueno, y eso y un montón de cosas, o sea, vértigos muy fuertes al aire cuando estaba de pie en los análisis. Varias veces sentí que yo me iba a caer y que iba a salir al aire, a cuadro. Eh, Cuando yo ya tenía 2 años de esta enfermedad, bueno, sí que después supe que era un síndrome, pero a los 2 años de que yo ya me sentía muy mal, fue como mi momento cúspide, donde recuerdo que yo llorando platicé una vez con mi esposo y le dije, yo tengo que renunciar porque Claro. yo sentía que todas las noches iba y estaba prácticamente robando, porque yo sacaba los shows por tablas, por improvisación, pero a veces se me iba. O sea, yo no había manera de que pudiera retener información. Yo recuerdo que antes escribía mis textos y me iba a trabajar y ya tenía como todo en la cabeza, lo que quería decir, el orden de ideas. Y poco a poco fue pasando que yo tenía que escribir, llegar al canal, imprimir, llevarlo conmigo a la mesa antes de ir al aire, leerlo y me decían 3, 2, 1, voltear a la cámara y estaba en blanco, era un blackout. Entonces
cada vez se volvió más difícil poder trabajar. O sea, a la noche yo ya sentía que ya me había acabado toda mi energía y que no me quedaban más palabras y era cuando tenía que hacer el máximo esfuerzo. La lengua no me respondía, entonces me trababa más. La verdad que todo lo traté de disimular, pero te digo, a los 2 años fue mi momento cúspide. Y ahí hablé con mis jefes, me ofrecieron apoyo, pero yo tampoco sabía decirles qué era lo que necesitaba. Y bueno, solita, después de todo un año de tratamiento y de ser muy disciplinada, fui llegando a mis propias conclusiones de lo que tenía, porque tuve una cirugía en el medio y cuando estaba en el hospital, una amiga muy del pasado me dijo, te quitaste los implantes, ¿verdad? Fue lo mismo que me pasó a mí y a partir de ahí renací. Y yo como que no entendí, pero se quedó en mi cabeza y empecé a indagar y a buscar información y todo me iba checando, cuadrando y así. Es una enfermedad o un síndrome del cual no se habla mucho y no hay una gran industria multimillonaria que no quiere tampoco que se sepa, pero el tema de los implantes mamarios ha generado pues deterioro en la salud de muchísimas mujeres y apenas se está hablando gracias a las redes sociales. Y yo entendí que eso era lo que me estaba pasando. O sea, fue todo enero, febrero, marzo, consumiendo cualquier tipo de información de esto para tomar una decisión. En abril yo decidí que me operaba en lo que encontraba médico. En mayo me operé y a partir de ahí te puedo decir que llevo 2 meses de recuperar mi salud de manera acelerada. O sea, todo ha ido volviendo a mí, afortunadamente. Y decidí compartirlo para que justo pues si hay mujeres que están sintiéndose mal y no encuentran la causa y que se puedan sentir identificadas, ahorrarles todo este trayecto horrible que yo viví durante 3 años de ir cada vez a peor, ¿no? Claro, wow. No, no tengo mucho más que decirte más que wow. La verdad es increíble cómo algo tan banal que puede pasar como una cirugía estética se puede convertir en algo tan complicado. Y qué valor para darte cuenta, ¿no? Porque yo me acuerdo que en algún punto tú me decías o nos decías como, yo practiqué deporte toda la vida, entonces entiendo más o Sí, menos qué es lo que pasaba con mi cuerpo, ¿no? Entonces fue en ese sí. momento, ¿no? Que dices, algo no está funcionando, algo no está cuadrando, ¿no? Yo agradezco que siempre, como he hecho ejercicio y siempre he sido como medio pilita, que tengo mucha energía, Ujú. pude detectar rápidamente cuando yo dejé de sentirme bien. O sea, y te puedo decir, Juan, que fue prácticamente de un día a otro. Esto de las cirugías estéticas que mencionabas, yo creo que lo hemos normalizado tanto, o sea, al grado de que ya hoy leía unos estudios de que la edad promedio en la cual se empiezan a hacer ese tipo de procedimientos estéticos ha bajado considerablemente y hoy empiezan a los 20 años. ¿Qué te puedes hacer a los 20 años? A los 20 años, que todo es perfecto y todo funciona perfecto. Yo me operé a los 20 años y en ese entonces no se hablaba de posibles consecuencias para nada. Me dijeron que era para toda la vida. Y bueno, también ha sido una gran lección para mí entender que ya hay una cantidad de cosas que le hacemos al cuerpo con una facilidad. Te estoy hablando desde el maquillaje, el shampoo, las cremas, todo lo que nos ponemos, hasta las uñas que nos hacemos las mujeres. Y todo eso es acumulativo. Y ya no hablemos de la gente que aparte se inyecta y bueno, en nuestro cuerpo todo el tiempo está trabajando para defendernos. Y es un laboratorio que busca nada más que sanarte. Y yo, gracias a que tenía esta comunicación con mi cuerpo, de siempre escucharlo y siempre ver qué es lo que no me cuadra y no me estoy sintiendo bien, gracias a eso insistí, 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 a pesar de que los médicos me decían que no tenía nada. Pero hay muchas mujeres que tristemente se resignan. Cari, ¿crees que el deporte o toda la trayectoria que tienes en el deporte a lo mejor te ayudó para decir, ok, tengo la fuerza mental y tengo esa resiliencia para poder decir, ok, tengo que encontrar este momento para hablar sobre las cosas, cómo comunicarla y entender mi cuerpo? ¿Crees que el deporte te haya ayudado un poco en eso también? Las historias de grandes atletas o deportistas que comparten desde toda su humanidad, por ejemplo, hoy se habla mucho más acerca de la salud mental. Hemos visto varios casos de ello. Naomi Osaka, Simone Biles,
En fin, son las primeras que llegan a mi mente, pero cada vez es más constante y yo lo agradezco porque además de la salud mental también hay que hablar de la salud emocional. Eso nos vuelve a todos mucho más humanos. Ellos tienen un micrófono súper importante y entienden que están llegando a una nueva generación que necesita ser más consciente de esto en la era digital donde ya todo se vuelve muy superficial, ¿no? Entonces, esas grandes experiencias de los deportistas me han hecho a mí entender al paso de todos estos años que lo mejor que podemos hacer es mostrarnos naturales, o sea, auténticos. Tú no conectas con alguien que se la pasa hablando de trivialidades. Conectas con alguien que te llega al corazón. Conectas con alguien que te habla con la verdad y que te hace sentir que no estás solo en el mundo, que no eres el único loco que se está sintiendo mal o que ha tenido estos pensamientos de tristeza y que está bien no siempre estar bien. Tú conectas con esa gente y creo que así es como tenemos que mostrarnos, no como esa cara dura de todas las noches en tele. Eh, todas las noches estoy ahí presente hablando de deportes, entonces para no saturar a la gente de deportes, a veces tomo mis redes sociales para mostrarles un poco más de mi vida a nivel personal y de quién soy yo, porque me parece que también es un ejercicio de lo que se trata de ser auténticos. Claro. Hablando de ser auténticos, ¿te imaginaste cuando empezaste a ver deportes de niña o muy pequeña, te imaginaste alguna vez tú ser un modelo a seguir para la gente que le gusta el deporte? No, no sé si alguien empieza con esa idea en la cabeza. Ajá. De hecho, a veces cuando platico con gente más joven, sobre todo en pláticas de prepas, de universidades, en conferencias, y me dicen, es que yo quiero hacer lo que tú haces, o llegar a ser como tú, y yo te admiro mucho. Sí, sí, a veces como que me abruma un poco, porque Ujú. digo, ¿será en serio? O sea, es una enorme responsabilidad saber eso, ¿no? Sí, Eh, y claro que me emociona y uno siente muy bonito en el corazón como una linda caricia, pero también es una enorme responsabilidad porque significa que hay muchos ojos, demasiados ojos puestos sobre ti y la presión que eso representa de pues tratar de no regarla, ¿no? Más allá de que, te claro. digo, somos humanos y todos podríamos incurrir en el error, pero saber que lo haces ahora sí que por ti, por todos tus amigos, por toda una generación que quiere y que le sirves como un modelo, ¿no? Claro. Y en ese camino de desarrollarte personalmente y profesionalmente, ¿qué papel ha jugado tu familia en todo esto? Pues sin mi familia y sin su comprensión no hubiera podido lograr estar a donde estoy hoy, porque te decía que hay demasiados precios a pagar y muchas veces para que yo esté tranquila, trabajando, enfocada, cumpliendo con la temporada, con ciertos horarios, trabajando los fines de semana, pero un día te toca trabajar en la noche, al día siguiente entras en la mañana y luego el día siguiente trabajas de principio a fin y pues eso no, o sea, no corre el carro solo, ¿no? Necesita gasolina y mi gasolina ha sido mi familia, el abrazarme y el decir, tú voy a trabajar tranquila, nosotros acá te estaremos esperando, no hay juicio de por medio, no podemos, la mitad de mi familia está en Argentina porque mi esposo es argentino, y entonces siempre decir como de, bueno, pues no podemos estar en las fiestas navideñas porque pues hay temporada de NFL, ¿no? Eh, y pues ni modo, o sea, nos los perderemos. O sea, como que toda Claro. esa comprensión es sumamente vital. ¿Te acuerdas de algún momento en que hayas dicho, uff, me dolió mucho haberme perdido X situación por trabajo? Mm, pues yo creo que las fiestas navideñas, ¿sabes qué? Me duelen mucho más a partir de que soy mamá, porque ya no es como que yo me las pierdo. O tal evento, cumpleaños, aniversarios, ya no es que yo me lo pierdo, es que mi hijo se está perdiendo a veces de esos eventos familiares y Claro. eso cuesta mucho. O sea, igual sé que si estuviéramos en Argentina, se pierde siempre una parte de su Sí. familia que está en México. Es siempre tener como el corazón partido, ¿no? Pero bueno, también será un aprendizaje para él entender que así es y que al mismo tiempo también es privilegiado de poder tener dos hogares. Correcto. Y ahora para ti, ¿qué es lo que más agradeces de toda esta trayectoria que has tenido de tu profesión? Eh, yo si hoy me retirara, yo creo que lo que más me llevo es la gente.
Porque claro que están las grandes coberturas, claro que están los viajes, los lugares increíbles que esta profesión e ESPN me han permitido conocer, pero sobre todo, pues yo creo, Juan, la gente. Yo sí soy muy afortunada de poder decir que he hecho grandes y entrañables amigos en esto. Amigos a los que les puedes contar tu drama personal, amigos a los que les puedes recurrir para pedirles un favor. Y eso, si ya de por sí en la vida es complicado, o sea, en esta profesión que es tan competitiva y que a veces es tan doble cara, pues imagínate, todavía más difícil. Claro. Wow. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Ahora, ¿recuerdas tú alguna ciudad que haya sido, que sea hoy como tu segunda casa? Porque al final dices, tengo el corazón partido personalmente entre México y Sí. Argentina, pero te pasa profesionalmente lo mismo que dices, "Ah, siempre que voy a Nueva Orleans, porque fue mi primer Super Bowl, estoy como en casa o en tal lugar, en algún lugar en particular." Eh, pues mi esposo y yo decimos que uno es de donde se siente local. Y la verdad, Sí, y pues sí. nosotros nos sentimos locales en los dos países, en las dos ciudades. Ujú. No sé si me pasa así también con el hecho de alguna sede de trabajo, Sí, sí. pero me pasa, por ejemplo, con una ciudad que no he ido a trabajar específicamente ahí, pero siempre que voy me siento como en casa, que es Madrid. Ok. Tengo familia allá, tengo amigos allá, es una ciudad que disfruto y que me encanta y que por eso es mi top de ciudades favoritas en el mundo. ¿Recuerdas como el mejor consejo que has recibido hasta el momento? Em, pues es que creo que también implica el peso de la persona que te lo dice. Y profesionalmente, tú sabes, a mí me tocó trabajar con José Ramón Fernández muchos años, mis primeros años en ESPN, haciendo capitanes, eh, y pues era llegar a trabajar con un viejo lobo de mar, o sea, que te contaba la vez pasada que mi papá, por ejemplo, estaba hiper sorprendido porque decía, ¿cómo? Cuando tú estabas en un bambineto, o sea, bebecita, yo te ponía al lado de la televisión donde ya veía a José Ramón Fernández, ¿no? Wow. Y después entré a trabajar con él, creo que al principio yo me ponía muy nerviosa y él, ya sabes, muy estricto y muy duro. No todos los años, no todo el tiempo fueron miel sobre hojuelas. El señor es muy exigente, y a veces en su trato era bastante rudo. Y también llegamos a tener como nuestros roces y encontronazos, pero ahí sí me doy el crédito porque yo siempre me acerqué a hablar con él y a limpiar el espacio y a poner las cosas bien claritas. Y él, demostrando muchísima grandeza, llegó a ofrecerme disculpas y eso lo volvió más humano y nos acercó mucho más. Y recientemente, y lo doy este contexto porque hace muy poquito me tocó entrevistarlo y platicamos cosas muy, muy del corazón que tienen que ver con la familia, con el ámbito personal. Y él me dijo, que recordaba mis inicios en Capitanes y que en estos 15 años había crecido muchísimo y que siguiera así, pero que sobre todo valorara y resguardara como esta calidez que me permite acercarme a la gente. Ok. Si te ves en retrospectiva, ¿qué le dirías a esa Cari que empezó en ESPN hace 15 años? Que se sienta muy satisfecha de todo lo que ha conseguido, porque cuando entré a ESPN no me imaginaba todo lo que iba a hacer, ni siquiera que iba a durar tanto tiempo, ¿no? Es mi relación más larga en la vida, o sea, ni Sí, con mi sí, marido llevo ese sí, tiempo. sí. Este, entonces que se sienta muy orgullosa por todo lo que he hecho. He tenido mis momentos difíciles, he tenido mis errores también, pero creo que el balance es muchísimo más positivo. Ok. ¿Te acuerdas de algún momento que a lo mejor cuando sucedió te dio coraje o te dio pena, pero que hoy te puedes reír un poco de eso, de lo que profesionalmente? Am, Pues también regresaría al Mundial de Brasil, haciendo color. Era, ya sabes, o sea, nosotros hemos crecido con el cliché de la sociedad mexicana Ujú. de que las mujeres teníamos que salir a cubrir a los aficionados, ¿no? El color, ¿no? Sí. Y entonces me mandaban siempre a mí, al FanFest, pero con el detalle de que aunque fueran las 12 del día, la gente ya estaba muy tomada.
de verdad, aunque fueran las 12 del día. Pues el FanFest. Pues sí, pero me decían, no te va a pasar nada porque vas con dos elementos de seguridad. Sí, pero los dos elementos de seguridad no salen aquí atrás de mí, ¿verdad? Porque tú no los quieres a cuadro. Entonces, están detrás del Sí, sí, camarógrafo. sí, sí. ¿Y ahí qué pueden hacer? Entonces, se me abalanzaba la gente y entre el tumulto, pues tú no sabes quién es el que se quiere aprovechar, Wow. sobrepasar y a mí me molestó muchísimo. Yo tiré el micrófono, dije, yo no lo vuelvo a hacer más. Me acuerdo que Wow. volví a donde estaban los productores. Le Ujú. dije al productor en turno, yo no vuelvo a ese lugar. Y me dijo, sí, vas a volver. No, no voy a volver. Y renuncio. Aventé todo. Fue como un escandalazo en ese momento. Yo estaba en Brasil, mi esposo estaba en Argentina. Yo dije, voy, hago mi maleta, estoy a un Me voy. saltito, ¿no? Ya, o sea, le llamé y dije, vas por mí, me esperas. Y entonces yo tenía 4 años en ESPN y no éramos muchas mujeres. Y me acuerdo Bien. que fue como toda una labor de la directora de talento, irme a buscar, rogar, por favor, vamos a hablar, no sé qué. Creo que en ese entonces, o sea, hay que considerar el momento donde pasó. En ese entonces Ujú. no estábamos tan conscientes, ¿sabes? De Sí. proteger a la mujer al aire. Estábamos más acostumbrados y veníamos de, pues sí, de una costumbre, valga la redundancia, de ver a muchas mujeres en programas deportivos como carne de cañón. Sí. Pues sí, nos tocaba a nosotros a veces pasar por esas incomodidades y jalarles las orejas de alguna manera y decir hasta aquí, poner los saltos, poner los límites y a lo mejor al principio, pues como no hay mucho coro alrededor, pues pareces la loca, ¿no? Ujú. La revolucionaria, pero pues hoy me da mucho gusto saber que, porque yo en ese entonces sí pensaba, ¿y por qué no mandan a los hombres? A ver si a los hombres les hacen lo mismo. Y ahora ya veo que la Sí, sí. situación es más pareja, ¿no? O Sí, que sí. ya se preocupan más por protegerte y por ponerte en Claro. un espacio aislado. Claro, que lo que mencionas es muy cierto porque al final creo que antes como sociedad lo terminábamos viendo como algo más jocoso, como que, claro, es que es divertido que vayan y le den un beso, claro que vayan y las molesten o los molesten, ¿no? Creo que no, ni para un lado ni para el otro es muy desafortunado que sucedan ese tipo de cosas. Y qué bueno que hoy tú ya lo ves con una como un aprendizaje que puedes también compartir hacia las nuevas generaciones, tanto no solo de talentos, sino toda la parte de staff también que debe de a seguir aprendiendo de todo eso todos los días, ¿no? Claro, claro, claro. Espero que también el productor en turno haya aprendido, pero lo dudo, ¿eh? Muy bien, no diremos nombres. Este, se dice el pecado, no el pecador. Ya te la sa. Ya te las. Si estás viendo, Cari, ¿qué sueño profesional sigue intacto hoy? Porque has hecho todo, creo. Ay, sí. ¿Te falta Es hacer que algo? sí. Es que antes de entrar a ESPN, pues estudié actuación. Canté en Ujú. diferentes grupos, di mis giras, hice teatro, locución, tenía un programa de radio, hice modelaje. O sea, la verdad es que multifacética, ponle. Lo que pasa es que probé muchas cosas y todas me gustan. Y todavía tengo ganas de hacer cosas nuevas que no he hecho en la vida. Pero si tú me preguntas en este momento específico, ¿qué me muero de ganas de hacer? Otra vez radio y tener un espacio donde te decía como compartir más de quién soy yo y estas experiencias de vida y este aprendizaje que tengo ahora desde mi ojo como mamá, desde mi posición como mujer. Eh, Siento que tengo como ya un bagaje y una experiencia que me gustaría compartir desde otro lugar, no hablando de deportes. Eso todavía lo tengo pendiente. Ok. ¿Te imaginas trabajando con alguien en particular, tanto atleta o colega, que tú hayas admirado creciendo en tu infancia o ya en tu adolescencia o ya en tus primeros pasos como profesionista? Es que, ¿sabes qué? He trabajado con grandes figuras. O sea, Ujú. por ejemplo, yo te decía, a veces normalizamos el trabajar con Julio César Sí, Chávez, ¿no? Y aparte, con él tengo la fortuna de decirle amigo. O sea, imagínate, ¿no? Y no deberíamos de normalizar eso. Lo mismo sucede, pues no todas las noches, pero sí de manera muy frecuente, por lo menos una vez a la semana, trabajar con Hugo Sánchez, ¿no? Este,
Y con el mismo José Ramón Fernández, o sea, ¿quién que haya estudiado periodismo deportivo en este país no hubiera soñado con trabajar de la mano de esta grande figura, ¿no? Eh, entonces, la verdad que como que en ese aspecto también estoy muy en paz, muy tranquila. Siempre va a haber grandes leyendas que, porque van surgiendo más y más, con las cuales a lo mejor te gustaría intercambiar, ¿no? Micrófonos, pero yo soy muy feliz con las oportunidades que la vida me ha dado y si me pone otra de frente, yo ahí voy, ¿no? Clavada. Ahora que sobre todo ya me siento bien, es como que quiero tomar el toro por los cuernos y Hacer vamos a lo todo, que sí, haya, sí. a hacer Si, todo. si pudieras entrevistar hoy a algún deportista, sea el que sea, de la historia, ¿a quién sería y cuál sería la primera pregunta que le harías? Mm, qué buena pregunta. Eh, mm, bueno, Mohamed Ali, de hecho tengo Ujú, un cuadro de él en mi oficina. Y tú te acordarás que en la época en la que a él le tocó vivir, e incluso vivir como ujú. deportista, fue llamado con eh, por parte de su país para Para participar de servir en la guerra. una guerra y Sí, sí. él se oponía desde entonces. Entonces Ujú. me hubiera gustado, o sea, si lo tuviera de frente y tuviera la oportunidad de entrevistarlo, creo que le preguntaría cómo nos ve hoy. ¿Qué de entonces a la fecha ha Wow. cambiado? Porque seguimos siendo un planeta muy bélico y tristemente, pues también, o sea, vivimos en una burbuja constante Sí. donde nos reímos de los temas virales, ¿no? En internet y, y nos olvidamos un poco que del otro lado del mundo la están pasando pésimamente, ¿no? Entre Israel, Pakistán, Ucrania, Rusia, hoy mismo lo que está pasando con nuestros compatriotas en los Estados Sí. Unidos, sintiéndose perseguidos. Entonces, me gustaría saber qué opina un deportista así, que en su momento también se negó a responderle a su país. ¿Cómo nos ve? ¿Qué ha cambiado? Wow. Increíble el imaginar esa entrevista, el imaginar esa pregunta y poder imaginar la respuesta de alguien tan Claro. fuerte y tan poderoso como él. Y yendo a esa misma persona, y te voy a poner, estoy seguro que a esta persona que te voy a decir, seguramente la admiras. Cari Correa de 10 años. ¿Qué le dirías hoy que va a pasar cuando tenga X cantidad de edad en 2025? ¿Qué va a suceder con ella? ¿Qué le vas a decir? Aguanta, se va a poner bueno. Sí, yo creo que esa Cari de 10 años, pues ya tenía muy clarito que se quería dedicar a los medios. No sabía bien haciendo qué, pero esa Cari de 10 años practicaba frente al espejo, cantando, bailando, actuando, haciendo, gesticulando, ¿no? Interpretando algún personaje, improvisando. Entonces, creo que le podría decir, tranquila, todo va a llegar, se va a limpiar el panorama y vas a encontrar tu propio camino y sí se va a poner súper divertido. Sin duda. Ahora, vamos a entrar a un tema como mucho más ligero, mucho más suave. Eh, si hoy tuviera, primero, ¿te gusta el cine? Sí, Sí, ¿no? Ok. ¿Te gusta el sí, cine de deportes? Digamos que sí. sí. Ok, venga. Para ti, primero, ¿cuál sería tu película favorita deportiva? A lo mejor está como muy de bote pronto porque hay muchísimas películas, pero una que digas, esta me gusta bastante". Un domingo cualquiera me lo aviento siempre. Ok, ok, venga. Ahora, si tu vida fuera una película y la gente estuviera viendo en este momento, ¿qué le estaría gritando a la pantalla que tendrías que estar haciendo? Le estaría gritando, ¡Ey, despierta ya! ¡Reacciona! Empieza a hacer todo lo que querías hacer Sí, estos sí. últimos años y que no te daba la vida, no te daba la energía, no te acompañaba el cuerpo y ni la cabeza, ni la lengua, ni nada. Ahora que ya te sientes bien, es el momento de actuar y como te decía, agarrar el toro por los cuernos.
Ok. Entonces eso quiere decir que pronto podemos ver una nueva faceta tuya, aunque te mantengas en ESPN o te mantengas trabajando en televisión haciendo tu trabajo normal y tus coberturas y demás. Claro. ¿Vamos a ver algo nuevo de ti pronto? ¿Quiere decir? Sí, yo espero que sí, espero que sí. En eso estoy, no sé cómo, nunca se sabe cómo, pero lo voy a hacer. Ok. Porque entre que viene nueva temporada de NFL, estamos a un año del Ujú. Mundial, mi principal chamba, que es ser mamá hoy día, no sé cómo lo voy a lograr, pero pronto lo voy a hacer. Ok, ok. Eh, ahora, a futuro, ¿cómo te gustaría seguir ligada en el deporte si no fuera en la televisión? Eh, es que sí me he visualizado, fíjate, pero, Ok, o sea, sí en el deporte, pero no como conductora. Es que dijiste fuera de la televisión y yo me he visualizado como productora. ok, wow. A ver, espera. Ok. Yo dije fuera de televisión, pero a ver, ¿por qué como productora? ¿Qué te llama la atención? Esto está muy Es que interesante. siempre he sido muy creativa y entonces yo, o Ujú. sea, mi esposo trabaja en cuestiones de producción, ¿no? Trabaja en una productora, pues, y pues yo estoy muy pegada a sus proyectos y siempre estoy escuchando y yo soy quien pasa por ahí y entonces le dice, no, cámbiale esto, muévele esto, saca esto, cámbialo por esto, o sea, y entonces le voy moviendo y él también, o sea, a ver, al final eh, somos de culturas distintas. Y hay una idiosincrasia muy diferente, aunque seamos el mismo idioma, es diferente el lenguaje. Entonces, como que él siempre está abierto a escuchar y me ha dejado involucrarme en esos proyectos. Y al meterle mano y así me digo, esto me fascina, me encanta. O sea, se me pueden pasar todas las horas aquí trabajando en un proyecto, modificándole, metiéndole desarrollo a mi lado creativo y me fascina. Y tú sabes, también esta adrenalina del en vivo y de el estar cachando la noticia al aire, la responsabilidad que conlleva, ¿no? Me encanta todo eso, entonces creo que sería muy buena. Wow. Eso está súper chido, súper bueno. Sí te puedo imaginar como productora, la verdad, sí te puedo imaginar como... Aparte estudié comunicación, entonces, Claro, no, ¿ves? y sabes que creo que te imagino como productora porque tienes, uno, creo que la fortaleza para poder llevar cualquier proyecto, eso es uno, para liderar evidentemente ese proyecto, y dos, para darle un toque muy particular, porque creo que de eso se trata cuando se es productor, quieres poner tu sello en eso, que al final también los talentos, la gente de gráficos, todas las áreas que se involucran creo que quieren ponerle su sello a las cosas que hacen, pero a ti en Claro. particular creo que te veo mucho como esa parte creativa detrás de cámara y moviendo en los entretelones, te puedo imaginar perfecto, Es que tú perfectísimo. sabes que los productores son como los Frankensteins que van armando su monstruito y entonces Sí, sí, dicen, sí. aquí va la cabecita, pero después de aquí van a salir estos dos brazos. Y ya que pasemos todo esto, entonces nos vamos hacia el tronco y tienen que salir estas dos piernas para acá. Y entonces como que el productor tiene una idea, ¿no? Y quiere que el resto del equipo le cache esa idea. Ahora, ya cuando se ejecuta, pues también el talento puede interpretar otra cosa y salir otra cosa al aire. Siento que muchos de ustedes, productores, lo que les pasa es que ya cuando están al aire dicen, oh, no era por ahí, y medio se frustran, ¿no? Y a veces quisieran meterse en la pantalla para hacerlo como ustedes lo habían imaginado. Pues a mí a veces me pasa al revés, que digo, Claro. ok, a mí me dieron esta instrucción y yo la tengo que ejecutar así, pero a mí me hubiera gustado Sí, armar sí, sí, esto sí. desde el principio De tal y haber manera. comenzado con esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que lo que pasa yo siempre lo que le digo a mi esposa son dos visiones completamente diferentes de la misma situación y del mismo lugar y del mismo momento. La forma en Claro. la que tú lo estás viendo, a la forma que yo lo estoy viendo, que sea lo mismo, va a ser completamente distinto. Tu perspectiva y la mía van a ser diferentes. Y eso creo que es lo rico de trabajar en esta profesión, porque tengo que decir que siempre me sucedía que como yo imaginaba el show no quedaba de esa manera, creo que quedaba mejor. ¿Ves? Ah, No, no, claro, ojo, creo que quedaba mejor porque al final uno se lo imagina de tal manera, pero entonces, así como ahorita estamos improvisando o hablando de ciertos temas, en ese momento tú también en un programa en vivo, tú dices, ¿sabes qué? Dame oportunidad de esto, voy a hacer esto y confía en claro, mí. sí, sí, sí. Y eso es el decir,
yo productor confío en ti, talento, y viceversa, es tu talento confía en Sí, mí. Y yo confío en el de gráficos y en Playout y en el sí. director, tal. Y eso es algo increíble, creo que es algo que te da a trabajar en deportes, que te da a trabajar en televisión, y creo que todos los días se aprende, ¿no? Y creo que por eso te Y si imagino no hay perfecto buena haciendo eso. química entre productor y Ujú. sus talentos, se nota también. Ah, O sí, sea, el show sientes que es muy trabado, que no fluyó bien al aire, y en cambio cuando hay una gran química, ni cuenta te diste que pasaron los 60 minutos y claro, ya se acabó y tienes que despedir. totalmente, totalmente. Cari, estamos ya cerrando y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren trabajar en televisión? Esa es la primera. Y ahorita Ujú. viene la otra. Bueno, la primera, que no se cierre nada más a la televisión, Ujú. porque hoy la tele es otro monstruo muy distinto del que era cuando nosotros éramos chicos. O sea, hasta en ciertas ocasiones creo que te puede limitar. En cambio, hoy esta nueva generación tiene la fortuna de tener un montón de plataformas más como opción. Antes era como eh, radio, tele, prensa escrita. Hoy es esas tres, más un montón de plataformas más, ¿no? Está el streaming, están tus propias redes sociales, si quieres vía escrita, si quieres estar en la parte audiovisual. Entonces, como que no se cierran a una sola opción. Y dos, que se preparen y no dejen de prepararse todos los días, porque esta es una profesión de la cual nunca te vas a graduar. Es como los médicos, se tiene que estar actualizando diario, 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 hay información nueva. Con los deportes pasa lo mismo, siempre hay actividad en alguna parte del mundo. Son demasiadas ligas, demasiados equipos, demasiados jugadores, entonces tienes que estar al día en todo. Aunque tú digas, mi especialidad es la NFL, de todos modos tienes que tener un contexto de lo que está sucediendo alrededor. Y y además también el medio se ha vuelto cada vez más exigente, entonces te exige que tengas cada vez más tablas, ¿no? Diferentes idiomas, pero que además ya le sepas, porque eso también nos lo dejó la pandemia, que ya le sepas a los fierros, ¿no? Que sea la iluminación, pero si al audio, sea la edición, entonces todo lo que sume, adelante, o sea, no dejes de estarte capacitando porque eso te va a abrir más puertas. Correcto. Y finalmente, Cari, quiero que cierres los ojos, pero en lo que escuchas la pregunta, ¿ok? Cuando Ok, quieras contestar, los puedes abrir, ¿ok? Así que ok. cierra los ojos. Piensa hoy, en este momento, en la persona o personas que más te inspiren para realizar todo lo que haces, para tener la fuerza que tienes y para tener y poder sostener el lugar en donde estás, como mujer, como profesionista y como una persona que tiene más de 20 años trabajando en los medios deportivos y en los medios tradicionales en México. Ok, la persona a la que más tengo que agradecerle es a mi esposo, que él siempre ha creído en mí, me ha apoyado, me ha aplaudido y es mi mayor fan, pero también quien más me corrige, porque también tiene toda una vida de televisión y una familia que se ha dedicado siempre a la televisión, entonces sabe mucho de este medio. Y si él no me apoyara como me apoya, yo no hubiera podido crecer lo que crecí en ESPN, ni hubiera podido tampoco tomar la decisión de ser mamá. Fue algo que yo nunca tuve tan claro. Me tardé 10 años en tomar la decisión, pero, pero estoy absolutamente convencida de que hice lo correcto y muy contenta con mi elección. Eh, y creo que podemos llevar una increíble familia, mucho gracias a él. Dicho eso, diré que él es como mi primer contención, eh, pero las personas que me inspiran, no es una en específico, son muchas, y son todas aquellas que no se dan por vencidas y que salen todos los días a trabajar, porque nosotros ya tenemos la fortuna de tener pues esta chamba donde trabajamos con grandes estrellas del deporte o con gente que tiene mucha experiencia y todo eso está bien. Pero siento que a veces en la burbuja nos olvidamos de que hay otro mundo y que es mucho más común que lo que nosotros vivimos o hacemos. Y ese otro mundo que es la gente que da batalla y que a veces tiene que tener un trabajo o dos o tres para salir adelante, para sacar adelante a su familia, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, y que además de todo el esfuerzo que hacen constantemente, siempre te regalan una sonrisa.
y siempre siguen chambeando y buscando la forma. Nosotros no tenemos derecho a quejarnos de absolutamente nada, nada, porque somos unos privilegiados. Entonces, hago mi ejercicio diario o casi diario, procuro hacerlo de voltear a mi alrededor y ver toda esa gente que va en la calle, todos tienen una historia, todos están lidiando con algo, eh, y aún así no se dan por vencidos. Ahora, para cerrar este podcast, como sabes, se llama Para Idea for Podcast. Entonces, es tu momento de contarnos una mala idea que al final ha terminado siendo una buena idea. Este, pues, no sé qué podría haber sonado como una mala idea. Eh, mm, Te podría decir, o sea, quizás son muy simples, pero desde el hecho de haber entrado ahí en ESPN sin saber, sin haber trabajado nunca en Sí. deportes y sin saber de deportes, y al final se convirtió como en toda una misión de vida, de que ya lleva 15 años. eh, o el hecho de cuando me casé, eso también ya te lo Ujú. conté Sí, a sí, sí, nivel ok. personal, porque, porque yo tenía muy poco de haber conocido a mi esposo Ujú, y sé que mucha gente pensó que a lo mejor ya estaba embarazada porque nos casamos apresuradamente, y no sabíamos ni dónde íbamos a vivir, no teníamos a la familia acá, no se conocen lo suficiente, porque de verdad no nos conocíamos, ujú, pero yo digo que cuando lo sientes, lo sientes. Entonces como ujú. que fue todo muy loco en el momento y después, pues, te lo juro que no he dudado un solo día. Es más, ya me casé 3 veces con él. Este, no he dudado un solo día de que es él. No, bueno, Nico va a estar, pero por las nubes escuchándolo, seguramente. Va a decir, muy bien, sí, me lo merezco, me lo merezco. ¿No? Lo voy a chantajear con eso. Totalmente. Me dio risa lo que dijiste al principio de ESPN porque creo que poca gente sabe, y eso a lo mejor será como pie de nota, pero poca gente sabe lo lejos que estaba ESPN, las primeras No, oficinas en México, ¿no? y horrible. Y yo, cuando a mí me hablaban para la entrevista de trabajo y me dijeron de dónde estaba, y dije, no, creo que no, yo creo que aquí no es. Y cuando vi cómo estaba afuera, dije, no, yo creo que no, aquí no debe de Yo me ser. perdí, yo me perdí y di mil vueltas y trataba de Ajá. buscar señalamientos y pues no había, o sea, terminé en una parada de camiones, así literal, camión adelante, camión atrás, camiones a los lados, este, y llorando me paré a hablar por teléfono y a decir, no voy a llegar. O sea, me decían, pero ¿dónde estás? Es que no Hagan lo que sé, ¿dónde quieran. estoy? Estoy entre camiones. Y salieron a buscarme, el productor, Ajá. y me encontró, o sea, como después de una hora, y ya me llevaron a ESPN, y yo dije, no, o sea, de todos modos, no sé cómo llegué aquí, y no sé cómo voy a ¿Y cómo salir. va a salir? Y literal, o sea, los años que tuve que ir Claro. hasta esas oficinas, yo me perdí un camino de ida, uno de vuelta. Si me Sí, cerraban sí. por algo la calle, yo no llegaba. No llegaba. Sí, sí, totalmente. Sí, me dio mucha risa porque me acuerdo mucho de eso. Digo, al ver el primer día que vi las oficinas, bueno, la parte de afuera de las oficinas fue, esto está muy raro. Sí, sí. No creo que vaya a ser aquí. Y aparte me encontré afuera. Digo, esto ya es más como chiste local, yo creo. Sí, Encontrarte a una anecdotario. persona que estaba afuera que te decía, sí, miras a la cara y le das sus llaves, por favor. Entonces, a mí Sí, me sí, da sí. mucha risa, me da mucha risa. Pero bueno, Cari, te lo he dicho en persona, te lo digo hoy, te lo digo todas las veces que sea necesario. Te quiero y te admiro muchísimo. Sé que eres una persona muy fuerte, personal y profesionalmente. Sé que eres una de las personas que más admiro en esta profesión y que más le he aprendido. Me siento muy afortunado de llamarte mi colega y mi amiga principalmente. Así que gracias por estar aquí hoy, gracias por compartirnos todo esto, por abrir un poquito de lo que es y ha sido tu vida durante tanto tiempo.
Muchísimas gracias. Ay, amigo, no, mil gracias. Me vas a hacer llorar porque además ya vivo yo con una sensibilidad a flor de piel. Desde que soy mamá todo me duele. Gracias. Ojalá pudiera tenerte enfrente para darte un fuertísimo abrazo porque sabes que te Igualmente. quiero muchísimo. Mi familia te quiere igual. Te fui a ver estando Sí, embarazada sí, 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 sin a duda, sin duda. Alemania. Sí, sí. Nada más para Claro, que tengan ustedes una idea de lo que lo claro. quiero a este muchacho. Así que gracias y cuenta conmigo siempre. Sí, muy bien. Y deseamos ya ver pronto el próximo proyecto que vas a tener, porque si es algo de radio, si es algo en donde vas a mostrar todo esto que tú eres y todo este carisma que tienes, la vas a romper. Así que ya queremos verlo. Sí, sí, ya Bueno, queremos verlo. prontito. Ya queremos verlo. Gracias, ¿Ok? amigo. Te quiero. Igualmente un beso y un abrazo, Cari. Saludos a todos. Así que hasta la próxima.